La palabra resuena en las paredes del Congreso. Traición. La acusación más grave que un líder de la oposición puede lanzar contra un presidente del gobierno. Los diputados del Partido Popular aplauden. Los de la izquierda murmuran. Las redes sociales explotan. Los titulares ya están escritos antes de que termine la frase. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Porque en ese momento, Pedro Sánchez guardó silencio. No se levantó. No gritó. No interrumpió. Simplemente escuchó. Y cuando llegó su turno de hablar, pronunció una respuesta que dejó a la oposición sin argumentos, a los medios sin palabras, y a España con una lección de lo que significa gobernar en tiempos de fractura. Esta es la historia de un enfrentamiento que no se decidió con gritos, sino con datos. No con acusaciones, sino con responsabilidad. Y no con odio, sino con la defensa de algo que todos decimos amar, pero que pocos saben construir, la unidad de España. Para entender lo que ocurrió ese 23 de septiembre, hay que retroceder 4 días. 19 de septiembre. El Partido Socialista y Junts per Catalunya registran en el Congreso una proposición de ley. El objetivo, transferir a la Generalitat de Cataluña competencias exclusivas en materia de inmigración. Permitir que Cataluña gestione permisos de trabajo, residencia, y políticas de integración sin depender del gobierno central. Para Junts, es una victoria simbólica. Un paso más hacia la autonomía total. Para el PSOE, es una concesión necesaria. El gobierno de Sánchez no tiene mayoría absoluta. 121 diputados de 350. Cada votación es un equilibrio frágil. Cada ley, una negociación. Y Junts tiene 7 escaños. 7 votos que pueden tumbar un presupuesto, bloquear una reforma, o forzar elecciones anticipadas. Pero para la oposición, es una oportunidad de oro. Porque en España, hay un botón rojo que siempre funciona. Un disparador emocional que nunca falla. Y ese botón se llama, están rompiendo España. Alberto Núñez Feijóo lo sabe. Su estrategia es clara. No se trata de inmigración. No se trata de competencias administrativas. Se trata de convertir una propuesta legislativa en un símbolo de traición nacional. De transformar un debate técnico en una guerra cultural. De hacer que cada español sienta que su país está siendo vendido a cambio de unos votos. Y funciona. 21 de septiembre. 2 días antes de la votación. Feijóo convoca una rueda de prensa. Las cámaras están listas. Los periodistas, expectantes. Y él lanza la primera bomba. Pedro Sánchez está dispuesto a romper España con tal de mantenerse en el poder. La frase es perfecta. Corta. Contundente. Viral. En menos de una hora, es trending topic. Los medios afines la repiten en bucle. Los tertulianos la analizan. Los ciudadanos la comparten. Y el marco está establecido, Sánchez es el villano. Feijóo, el defensor de la patria. Pero hay algo que Feijóo no sabe. Algo que Sánchez ha aprendido en sus años de gobierno. Algo que los grandes estadistas de la historia siempre han sabido. Que el ruido no gana debates. Los datos, sí. 22 de septiembre. Un día antes de la votación. La presión sobre el gobierno es insoportable. No solo viene de la derecha. También viene de la izquierda. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, anuncia que su partido votará en contra. Su argumento, la propuesta es abiertamente racista y busca competir con la extrema derecha en el discurso del miedo. Para Podemos, permitir que Cataluña controle la inmigración es crear un sistema de 2 velocidades. Un privilegio territorial que discrimina a otras comunidades autónomas. Es un golpe devastador. Porque si Podemos vota en contra, y el PP vota en contra, y Vox vota en contra, los números no salen. La ley caerá. Y con ella, la credibilidad del gobierno. Pero hay algo más. Algo que los analistas políticos no ven, pero que los españoles sienten en las calles, en los bares, en las conversaciones familiares. El cansancio. Cansancio de la crispación. Cansancio de los gritos. Cansancio de ver cómo cada debate se convierte en una batalla campal donde nadie escucha, nadie cede, y nadie construye. Porque España lleva años atrapada en un bucle.
Unbuckle, donde la política no es el arte de lo posible, sino el arte de la destrucción del adversario. Y en ese contexto, Feijóo comete un error. Un error que los políticos que solo buscan poder siempre cometen. Confunde el ruido con la razón. 22 de septiembre, por la noche. Feijóo aparece en prime time en todos los canales. Su mensaje es claro: mañana, España decidirá si quiere seguir siendo una nación o convertirse en un mosaico de privilegios. Pide a los ciudadanos que llamen a sus diputados. Que presionen. Que exijan un no rotundo. Y funciona. Las centralitas del Congreso colapsan. Las redes arden. Los hashtags #Sánchez dimisión y #Unidad de España son tendencia mundial. Pero mientras Feijóo grita, Sánchez trabaja. Porque esa misma noche, en el Palacio de la Moncloa, el presidente reúne a su equipo. No hay cámaras. No hay filtraciones. Solo una pregunta sobre la mesa: ¿cómo explicamos que gobernar no es traicionar? 23 de septiembre. 11 de la mañana. El Congreso está lleno. No hay un asiento vacío. Los periodistas ocupan cada rincón de la tribuna de prensa. Las cámaras enfocan el hemiciclo desde todos los ángulos. Porque todos saben que lo que va a ocurrir hoy no es solo una votación. Es un juicio. Un juicio al gobierno. Un juicio a Sánchez. Y, en el fondo, un juicio a la propia idea de España. Feijóo toma la palabra. Y durante 15 minutos, despliega todo su arsenal retórico. Señorías, hoy estamos aquí para decidir si España sigue siendo una nación o se convierte en un mercadillo donde todo se vende al mejor postor. Pausa dramática. Los diputados del PP aplauden. El señor Sánchez ha decidido que, para mantenerse en el poder, está dispuesto a ceder competencias que son exclusivas del Estado. Competencias que garantizan que todos los españoles, vivan donde vivan, sean tratados con igualdad. Más aplausos. Pero no. Para el señor Sánchez, la Constitución es un obstáculo. La unidad, un estorbo. Y los españoles, simples peones en su tablero de ajedrez. Y entonces, lanza la bomba final. Señor Sánchez, usted ha traicionado a España. Ha traicionado a la Constitución. Y ha traicionado a millones de españoles que creyeron en usted. El hemiciclo estalla. Los diputados del PP se ponen en pie. Gritan. Aplauden. Golpean sus escaños. Es un espectáculo perfectamente coreografiado. Un espectáculo diseñado para las cámaras, para los titulares, para las redes. Y en medio de ese caos, Pedro Sánchez permanece sentado. Inmóvil. Sereno. Mirando al frente. Algunos lo interpretan como debilidad. Otros, como miedo. Pero los que conocen a Sánchez saben que es otra cosa. Es concentración. Porque Sánchez sabe que en política, como en el ajedrez, el que pierde los nervios pierde la partida. Y él no ha venido a perder. 12:15. El presidente del Congreso concede la palabra a Pedro Sánchez. El hemiciclo se silencia. Todos esperan un contraataque. Un grito. Una acusación. Pero lo que ocurre es algo completamente distinto. Sánchez se levanta. Camina hacia el atril. No lleva papeles. No mira notas. Solo mira a Feijóo. Y cuando habla, su voz es firme, pero no agresiva. Clara, pero no arrogante. Señor Feijóo, usted ha utilizado la palabra traición 17 veces en su intervención. 17 veces. Y cada vez que la ha pronunciado, ha apelado a las emociones, al miedo, a la fractura. Pero ni una sola vez ha apelado a los datos. Silencio. Permítame que yo sí lo haga. Y entonces, Sánchez despliega algo que Feijóo no esperaba. Algo que la oposición no había preparado. Algo que los medios no habían anticipado. La verdad. Señor Feijóo, usted dice que esta propuesta rompe España. Pero ¿sabe cuántas competencias en inmigración tienen ya transferidas comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña? 18. 18 competencias que fueron transferidas por gobiernos del Partido Popular. Por gobiernos de José María Aznar. Por gobiernos de Mariano Rajoy. El hemiciclo se tensa. Los diputados del PP se miran entre sí.
Nadie esperaba esto. Usted dice que cedemos ante el chantaje. Pero ¿sabe cuántas veces su partido pactó con nacionalistas para aprobar presupuestos, para reformar estatutos, para gobernar? 43 veces. 43 veces entre 1996 y 2011. Feijóo intenta interrumpir, pero el presidente del Congreso le pide silencio. Y usted dice que traicionamos la Constitución. Pero permítame recordarle el artículo 148. El artículo que establece que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materias no reservadas expresamente al Estado. Y la inmigración, señor Feijóo, no está en la lista de competencias exclusivas. Sánchez hace una pausa. Bebe un sorbo de agua. Y entonces, pronuncia la frase que quedará para la historia. El gobierno defiende la unidad y la igualdad de todos los españoles. No vamos a permitir que se rompa la cohesión territorial ni social. Pero la unidad, señor Feijóo, no se grita. Se construye. Y se construye con diálogo, con pactos, con responsabilidad. No con insultos, no con acusaciones, y no con mentiras. El silencio es absoluto. Ni un murmullo. Ni un aplauso. Solo silencio. Porque en ese momento, todos en el hemiciclo saben que algo ha cambiado. Que el marco del debate ya no es Sánchez traidor contra Feijóo patriota. Ahora es Feijóo gritón contra Sánchez estadista. Y eso, en política, lo cambia todo. 13 horas. Comienza la votación. Los diputados votan electrónicamente. Los números aparecen en la pantalla gigante del hemiciclo. 173 votos a favor. 177 votos en contra. La propuesta es rechazada. Técnicamente, el gobierno ha perdido. Pero en realidad, ha ganado algo mucho más importante. Ha ganado la narrativa. Porque lo que los españoles han visto no es un presidente débil que cede ante los nacionalistas. Lo que han visto es un presidente que defiende sus ideas con datos, que responde a las acusaciones con argumentos, y que, incluso en la derrota, mantiene la dignidad. Y lo que han visto en Feijóo no es un líder fuerte que defiende España. Lo que han visto es un político que grita, que acusa, que insulta, pero que, cuando le ponen los datos sobre la mesa, no tiene respuesta. Las redes sociales lo reflejan inmediatamente. Los hashtags cambian. Ya no es almohadilla Sánchez dimisión. Ahora es almohadilla Feijóo sin argumentos. Los memes se multiplican. Uno de los más virales muestra a Feijóo gritando traición, mientras Sánchez, tranquilo, sostiene un libro de la Constitución. Pero lo más importante no ocurre en las redes. Ocurre en los hogares. En las conversaciones. En los bares. Porque por primera vez en mucho tiempo, los españoles han visto a un político que no juega al juego de la crispación. Que no responde a los gritos con más gritos. Que no alimenta el fuego, sino que lo apaga con razones. Y eso, en un país cansado de ruido, es revolucionario. 24 de septiembre. Los medios analizan lo ocurrido. Los titulares son reveladores. Sánchez responde a Feijóo con datos y deja a la oposición sin argumentos. El País. La respuesta de Sánchez que silenció al PP, La Vanguardia. Feijóo acusa, Sánchez demuestra. Público. Incluso medios tradicionalmente críticos con el gobierno reconocen que algo ha cambiado. Que el tono del debate ha dado un giro. Que ya no basta con gritar traición para ganar un debate. Pero las consecuencias van más allá de los titulares. Porque lo que ocurrió ese 23 de septiembre no fue solo un enfrentamiento entre dos líderes. Fue un enfrentamiento entre dos modelos de hacer política. El modelo de Feijóo, la política como guerra. Donde el adversario no es un rival, sino un enemigo. Donde el objetivo no es convencer, sino destruir. Donde las palabras no son argumentos, sino armas. Y el modelo de Sánchez, la política como construcción. Donde el adversario es alguien con quien hay que pactar. Donde el objetivo no es ganar a toda costa, sino gobernar con responsabilidad. Donde las palabras no son armas, sino puentes. Y los españoles, cansados de guerras, empiezan a preferir puentes. Hay un momento en la historia de España que todos los políticos conocen, pero que pocos recuerdan cuando más lo necesitan. Es el momento de la transición. 1978.
España acaba de salir de 40 años de dictadura. El país está fracturado. Herido. Dividido entre los que quieren olvidar y los que quieren venganza. Entre los que miran al pasado y los que miran al futuro. Y en ese momento, un grupo de políticos de izquierda y derecha se sientan a una mesa. Y deciden que la única forma de construir una democracia es renunciando a la venganza. Renunciando a la imposición. Renunciando a la idea de que solo hay una España posible. Y pactan. Ceden. Negocian. Y construyen una constitución que no es perfecta, pero que es de todos. Esa es la España que Sánchez defiende. No la España del grito. No la España de la imposición. Sino la España del pacto. La España del diálogo. La España que sabe que la unidad no se decreta, se construye. Y esa es la España que Feijóo, con su retórica de la traición, está poniendo en peligro. Porque cuando un líder político convierte cada debate en una guerra, cuando cada adversario es un traidor, cuando cada pacto es una rendición, lo que está haciendo no es defender España. Lo que está haciendo es destruirla. Epílogo, la frase que quedará 25 de septiembre. 2 días después del debate. Pedro Sánchez concede una entrevista a un medio internacional. Le preguntan por el enfrentamiento con Feijóo. Por las acusaciones de traición. Por la presión de la oposición. Y Sánchez responde con una frase que resume todo lo ocurrido. Gobernar no es traicionar. Gobernar es dialogar. 7 palabras. 7 palabras que se convierten en un meme. En un eslogan. En una filosofía. Porque en esas 7 palabras está la diferencia entre un político y un estadista. Entre alguien que busca el poder y alguien que busca servir. Entre alguien que divide y alguien que une. Y los españoles, cansados de división, empiezan a entender que la verdadera traición no es pactar. La verdadera traición es negarse a hacerlo. Cierre hoy, España sigue siendo un país complejo. Un país de identidades múltiples. Un país donde conviven lenguas, culturas, historias diferentes. Y sí, es un país donde a veces es difícil ponerse de acuerdo. Pero esa complejidad no es una debilidad. Es una fortaleza. Porque un país que sabe dialogar es un país que sabe construir. Un país que sabe pactar es un país que sabe avanzar. Y un país que sabe que la unidad no se impone, sino que se construye, es un país que tiene futuro. Feijóo acusó a Sánchez de traición. Pero Sánchez respondió con algo mucho más poderoso que una acusación. Respondió con la verdad. Y la verdad, aunque a veces tarde, siempre gana. Porque mientras unos incendian, otros gobernamos. Mientras unos gritan, otros construimos. Y mientras unos rompen, otros unimos. Esa es la España que queremos. Esa es la España que merecemos. Y esa es la España que, pese a todo, seguimos construyendo. Día a día. Pacto a pacto. Palabra a palabra.